Hola hermanos, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes en este día y quería que podamos estar reflexionando en la palabra de Marcos, algunas historias que son muy conocidas. En Marcos Jesús viene hablando sobre el reino en palabras a través de las parábolas y ahora quería que reflexionamos sobre el reino en poder, cómo Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y también sobre la muerte. Quiero que me acompañen a leer en Marcos 4 del 35 al 41, la famosa historia cuando Jesús calma la tempestad. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos acá tanto los discípulos como Jesús estaban en territorio judío y junto con otras personas también van a pasar al territorio extranjero. Y vemos que hay una oposición y esto me hace pensar cómo a veces cuando queremos salir de nuestros límites nos encontramos con algunos problemas, algunas circunstancias que, como esta tempestad que ellos pasaron, que nos hacen querer retroceder y no querer cumplir la voluntad que Dios tiene para nosotros. Vemos que los discípulos estaban con Jesús, pero tenían miedo. Y Jesús estaba tan tranquilo, estaba durmiendo a pesar de la tormenta. Él estaba en comunión con Dios. Él venía de orar y sabía cuál era la voluntad del Padre. Y cuán importante es esto, ¿no? Que estemos en comunión con Dios para que venga lo que venga, no tengamos miedo, sino que estemos seguros de lo que Dios nos dijo. Vemos a los discípulos por otro lado con mucho temor, a pesar de que Jesús estaba ahí, ellos estaban desenfocados y tenían un montón de miedo por lo que estaba pasando. Y vemos a un Jesús que tiene poder sobre la naturaleza, que le bastaron 2 palabras para que la tempestad se calmara y le hiciera caso. Qué importante es estar en comunión con Dios y poder estar seguros que venga lo que venga, las circunstancias que venga, Él está con nosotros y si Él nos mandó a hacer algo, Él nos va a respaldar, Él no nos va a dejar solos. Otro versículo que quería que leyéramos juntos es en Marcos 5 del 1 al 20, que es sobre el endemoniado de Gadareno. Dice, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido echadas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y amenazaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió,
sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Primeramente, vemos a un hombre que sufría una triple violencia. Primero, una violencia espiritual por los demonios, y segundo, vemos una violencia de la sociedad. Era un hombre que las personas lo habían tenido atado para poder controlarlo, y aún así no habían podido, entonces lo habían mandado a vivir con los muertos, a un sepulcro. Pero también vemos una tercera violencia, que es la violencia hacia sí mismo. Dice el versículo que él se hería a sí mismo con piedras. Y vemos que Jesús cumplió las dos peticiones primeras que este hombre le había hecho y lo había liberado. Pero vemos que cuando el hombre le pide a Jesús que si podía ir con él, por favor, Jesús le dice que no. ¿Por qué Jesús le habrá dicho que no? Tal vez este hombre que había sido liberado intentaba huir de todas estas violencias que había sufrido en ese lugar. Pero Jesús no quería eso. Jesús quería que él pudiera reconstruir esos lazos rotos que había. No solo con él mismo, sino con su familia, con la sociedad en la que estaba. Que todos esos lazos que estaban rotos puedan ser reconstruidos y puedan ser sanados, y que vaya y que le cuente a todas las personas lo que había pasado, y no que huyera para salir de eso y dejar eso así. Otra historia que quiero contarles es en Marcos 5, del 21 al 43, de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salvada y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano a la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer. Veo en esta historia dos personas. Por un lado, Jairo y esta mujer, que habían estado buscando esto, ser sanados, un milagro, y que no lo habían encontrado. Y imagino que los dos tenían un plan, ¿no? Que iban en búsqueda de Jesús, diciendo: bueno, por un lado la mujer, después de 12 años, es mi oportunidad de poder tan solo tocar a Jesús para ser sanada. Y por el otro lado, Jairo pensando: bueno, voy y busco a Jesús, lo traigo a mi casa, sana a mi hija. Pero Jesús supera ampliamente las expectativas que ellos tenían. Por un lado, esta mujer era una mujer
considerada impura, que nadie en la sociedad se le acercaba, y cómo Jesús le devuelve su dignidad cuando ella toca el manto y Jesús se da cuenta y él la mira a los ojos enfrente de todos y le dice hija, cómo ella vuelve a cobrar un sentido en medio de la sociedad y una dignidad. Vemos que Jesús superó sus expectativas. Jesús no solamente la sanó, sino que le dio un sentido, la dignificó otra vez. Habían pasado 12 años que ella estaba buscando ser sanada y nadie la había podido sanar, pero bastó un segundo que ella tocara el manto de Jesús para ser sana. Qué importante es esto, ¿no? Me recuerda a cuando Moisés estaba con el faraón y le dice, dime cuándo quieres que se vayan las plagas, y él no le dice ahora en este momento, él le dice mañana. Y a veces estamos así, ¿no? Sufriendo con algunas circunstancias y con problemas sin resolver, y en vez de hacerlo ahora, en vez de orar y pedirle al Señor y entregárselo a Él, dejamos todo para mañana. Y así vamos llevando los problemas hacia otro día, Cuán importante es la fe en esto, ¿no? Jesús le dice, hija, por tu fe has sido salva. Y le dice a Jairo, no temas, cree solamente y serás salvo. Otra cosa que llama mi atención es que cuando Jesús levanta a esta niña y la resucita, la manda que le den de comer. Y digo, Jesús podría haber hecho todo en tan solo un instante, podría haberlo resucitado y no sería necesario tampoco que ella vaya a comer. Pero Jesús manda a los discípulos que le diesen de comer, y veo cómo Jesús quiere que formemos parte de su plan. Jesús, Dios, si quisiera, podría hacer todo por sí mismo, pero Él quiere que nosotros lo acompañemos, quiere que nosotros también estemos en su misión, y qué importante es que estemos en comunión para esto con Él, que realmente tengamos una verdadera relación con Dios, y que venga lo que venga podamos estar confiados, porque a veces pensamos que estamos en algunos problemas, en algunas circunstancias, y pensamos que Dios está dormido, ¿no? Y que Él no está haciendo nada, pero siempre Dios está obrando, Él siempre está haciendo algo, nunca está dormido. Y te animo a que en este tiempo podamos estar autoexaminándonos y podamos estar preguntándonos si realmente tenemos una verdadera comunión con Dios. Para ser usados por Dios primero tenemos que estar dispuestos. Y sin dudas eso tiene un precio y a veces no es fácil, pero tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar alineados en su voluntad. Tenemos que tener fe y estar confiados en que si Él nos mandó a hacer algo, Él nos va a respaldar. Y te animo a que en este tiempo tan difícil tengas presente que Dios ya venció la muerte, Dios ya venció la enfermedad, Dios ya venció a los demonios, al enemigo, y Dios ya venció a la naturaleza. Así que confiemos porque Él ya venció. Y nada, es un gusto para mí poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, y les mando muchos saludos a todos y bendiciones.